La guía de matemáticas de junio 15 a junio 26. Corresponde a 15 días de clase. Entonces, tiene por título límite de funciones indeterminadas, correspondiente a cada una de ellas que tienen algún tipo de indeterminación en el denominador. El objetivo de esta clase es analizar información presentada en forma gráfica o analítica para determinar límites laterales. Entonces, contamos con las siguientes estrategias de aprendizaje o logros. También tenemos acá, recuerden que estos 15 días de aquí fueron prácticamente para realizar las sustentaciones que tenían algunos pendientes. Y correspondiente a la guía esta es simplemente van a transcribir cada una de las temáticas correspondientes acá. No es necesario que coloquen todas las gráficas, los que aparecen aquí. Ya les voy indicando cuáles son los que en realidad vamos a ir colocando o más relevantes. Entonces, estas son prácticamente todas las temáticas que incluyen aquí. Se ven varias, pero en realidad son cortas, o sea, son fáciles de comprender en esa parte de acá. Criterios de evaluación y corresponde al compromiso. Tenemos que sustentar las semanas 3 y 4. Ya saben que todas estas actividades que son grupales, realizamos una sustentación. La sustentación vamos a dejarla, creo que desde por acá les coloqué la fecha, para la fecha de entrega, para el día 30 de junio. Ya después del día que entreguen el compromiso, inician las sustentaciones. Esta correspondería a prácticamente una de las últimas notas que tomaríamos en matemáticas para este segundo periodo. Entonces, este es el compromiso, ya saben, la actividad es grupal. Dice que hay que resolver 3 ejercicios de los puntos 1 al 4. O sea que son 4 puntos que hay en el compromiso. Y de cada punto van a resolver 3. Profe, una pregunta. O sea que hay que resolver 3 del primero, 3 del segundo, 3 del tercero, 3 del cuarto. Sí, sí, exactamente. Ah, ok. Bueno, eh, aquí tenemos varias links, los cuales son de ayuda para poder comprender un poco más las temáticas, son complementarios. Tenemos la bibliografía, que son los libros que utilizamos para realizar cada una de estas temáticas. Esta de aquí corresponde a la actividad como que de cierta forma transversal que varios de ustedes entregan. Ya saben que es opcional. Entonces, iniciamos acá con el tema de límites laterales. Entonces, ustedes saben que cuando hablábamos de límites la última vez, mencionábamos que los límites no tomábamos inicialmente el valor que se tomaba. Por ejemplo, si decíamos que el límite tendía a 1, nosotros al principio solamente tomábamos una tabla y decíamos que tomaba los valores que estuviesen cercanos a él, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿verdad? Entonces, límites laterales corresponde precisamente a eso, a que hay que tomar límites precisamente de la parte izquierda o la parte derecha de ese número correspondiente, pero sin ni siquiera tocarlo. Entonces, cuando decimos que límite cuando f de x es igual a L, se lee límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, ya que a tiene como si fuese en el lugar del exponente, tiene un término positivo, un signo más. O sea que es un término que dice que es un límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, o sea que serían los números que se encuentran a la derecha. Vamos a suponer que tengo el 1. Sería, por ejemplo, a la derecha del 1 sería el 1,1, 1,001, 1,00001. Son valores que van a la derecha. ¿Cuáles son los valores que irían a la izquierda entonces? 0,999, 0,99 y 0,9. Son valores más o menos cercanos a eso, a la izquierda. Ahora, eh, ¿por qué se habla de límites laterales o por qué la relevancia de esto? Así como nosotros hablamos de funciones que habían relaciones de correspondencia que no correspondían a funciones, porque recuerden que la condición para que sea función es que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento del conjunto de salida, ¿verdad? Entonces, así como hay eh, correspondencias que no son funciones, así te van a haber límites
que no van a tener, o sea, funciones que no van a tener un límite como tal. Entonces, se dice que con los límites laterales nosotros podemos demostrar de que un límite sí existe o no. ¿De qué manera? Esto que se encuentra acá, como les había comentado ahorita, no es necesario que lo copien esto de acá. Ya antes habíamos hablado de los límites cuando toman por la izquierda, por la derecha, valores cercanos. Solamente van a colocar la conceptualización que se encuentra acá hasta el punto donde dice, eh, esto de aquí, donde dice que X es menor que A, hasta este punto de acá, correspondiente a la temática. Y esto de acá corresponde a la gráfica que ya antes hemos visto cómo se realiza, dependiendo al límite que se tenga. Entonces, dice que para hallar los límites por la derecha o por la izquierda de una función se emplean las mismas técnicas que utilizan para hallar el límite de una función, como les había dicho. Solamente tomar números muy cercanos a ella y tener en cuenta que si se trata de la izquierda son los valores literalmente que van a la izquierda, sin tocar ese número, como le había dicho. Si es el 1, entonces sería el 0.99, 0.9, 0.9999. O sea, que sean valores muy cercanos al 1, pero que no lo toquen. Eso sería a la izquierda. A la derecha sería el 1.001, 1.0001 y 1.01, por ejemplo. Serán valores que están a la derecha de ese número. Entonces es lo mismo, se realiza de la misma manera, tal cual. ¿Qué es lo que ocurre con esto y por qué decimos que los límites, que los límites que se encuentran aquí pueden demostrar o no? Miren, dice este teorema aquí, dice, es decir, que el límite cuando x tiende a de f de x existe. Sí, solo sí. O sea, tú puedes decir que un límite existe si el límite cuando tú lo encuentras, cuando tú empiezas a tomar los valores de la izquierda, por ejemplo, y vas suponiendo que los números que se encuentran ahí se van acercando al número 3. Y cuando tomas los valores de la derecha también se van acercando al número 3. Entonces tú puedes decir que entre más cerca esté esos números que se encuentran a la izquierda o a la derecha, estén más cercanos al 1, más se van acercando al 3, entonces tú puedes decir que el límite existe y es igual a 3, que ya ustedes saben cómo lo pueden identificar, ¿verdad? Simplemente aplican el método de sustitución, que es tomar el valor del x directamente y colocarlo en toda la expresión, ¿verdad? Se emplea el valor de x y se dan cuenta enseguida que corresponde al valor de 3, en caso de que sea el caso. Entonces, si ustedes ven que estamos tomando el límite, por ejemplo, si es el 1, el límite de x tiende a 1 de una función, y el resultado cuando es 0.999 les da 2.89, o sea, se va acercando como el 3, ¿verdad? Entonces, si yo coloco después del lado derecho 1.01, 1.01, y yo veo que el número se va acercando, pero es como a 5. Entonces, como un número va acercándose al 3 y el otro se va acercando a 5, entonces como no hay una correspondencia como tal, se puede decir que entonces el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque para que un límite exista, perdón, tanto el valor que va por la derecha como el valor que va por la izquierda tienen que ser iguales. En caso de que no sean iguales, entonces el límite no existe. Y es cuando ustedes empiezan a hacer por factorización o por racionalización y se dan cuenta de que en realidad no se puede realizar nada. Ni por factorización, ni por más que intente realizar la factorización, no va a poder realizar como tal el ejercicio. Miren esta parte de acá donde dice determinar los límites laterales indicados para cada función. El primer ejemplo dice g de x es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos x más 3. Y dicen que cuando x tiende a 2. Ya saben que no van a tocar exactamente el valor de 2, sino que van a colocar valores. Y si se dan cuenta, mire que aquí toman valores que son a la izquierda, o sea, muy cercanos al 2, pero a la izquierda puede ser el 1.99, el 1.9 o el 1.999. Entonces, se dan cuenta de que el valor va acercándose aquí a menos 3. Cuando hacen lo mismo, dicen que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de g de x es igual a menos 13, que los números también se van acercando al número menos 3. Entonces, como ambos números se van acercando al menos 3, se puede decir que entonces ese límite sí existe. De igual forma, este límite de acá.
¿Cuál es la única diferencia de este límite con el anterior? Este es un límite de una función a trozos. ¿Cómo así una función a trozos? Es una función que no corresponde o sea, como tal a una función completa, sino que está definida de acuerdo a varias condiciones. Que en este caso dice, f de x es igual a x menos 1, siempre y cuando el valor de x sea un número menor que 1, como pueden ver aquí. O sea que esa función se va a adaptar a cualquiera de mis condiciones. Cualquiera de los números que yo les dé, ustedes saben que la variable independiente siempre es x. Y luego, al reemplazarse en una tabla o como tal en un diagrama sagital o alguna vez, siempre el valor de y va a depender de los valores que se encuentren en x, ¿verdad? Entonces, si nosotros le vamos dando valores a x en una función, entonces vamos a tener siempre en cuenta las condiciones que dice aquí. Entonces dice, si yo tomo el valor de 3, entonces yo digo, f de x igual a x menos 1 si x es menor o igual a 1. El 3 es menor que 1, ¿no, verdad? Entonces no podemos aplicar esa función de ahí, no podemos aplicar esta condición de arriba. ¿Cuál podemos aplicar? Entonces la de abajo. ¿Por qué? Porque dice si f de x es igual a x a la 2 más 1 si x es mayor que 1. Entonces, si x es mayor que 1, entonces yo voy a aplicar el límite de que x va a tender a 1. Entonces hay que tener en cuenta son las condiciones en esa parte de ahí. Y se realiza tal cual como allá. Si se dan cuenta en la gráfica que pueden ver aquí, ellos empiezan a tomar los valores así como nosotros los tomamos, o sea que sean valores cercanos a ellos, tanto por la izquierda como por la derecha en el caso de 1. Ahora, como es un 1, en algún momento deberían tocarse, como es el valor de 1, porque son dos funciones. Si se dan cuenta, la primera función es una función lineal, miren que no tiene, el x no tiene ningún exponente, y la otra es una función cuadrática. Pero si se dan cuenta, x a la 2 más 1 no es una expresión que se pueda factorizar. Es una expresión que corresponde a una parábola, pero no se puede factorizar como tal. O sea que simplemente tendríamos que aplicar la, la fórmula general, pero nos daría números como irracionales, ya sea raíz de 1 o raíz de 2 o 3 raíz de 3, números así. ¿Por qué? Porque no podemos buscar dos números que multiplicados me den esto y sumados me den esto exactamente. Entonces, si se dan cuenta, miren que en la función de arriba no es completamente recta. O sea, si se dan cuenta, ustedes si las pueden extender, se formaría una parábola, porque en realidad corresponde a una función cuadrática. Pero la parte de abajo, si se dan cuenta de que es una función completamente lineal, que es correspondiente a x menos 1. La de arriba es correspondiente a x a la 2 más 1. Y si se dan cuenta, en ese misma de donde inicia x a la 2 más 1 tiene un círculo pero vacío. Precisamente ¿por qué? Porque dice que si x es mayor que 1, o sea, no estamos incluyendo el valor de 1, estamos diciendo que comienza desde el 1 hacia arriba. O sea, el 1,1 o 1,001, cualquier número, pero sin tocar el 1. Entonces, como no lo está tocando, tampoco lo está incluyendo dentro de su solución. Entonces, por esa razón, esa función no va a tener una imagen en el valor de 1. Y miren que sí corresponde a una función, porque recuerden que para que una función sea determinada como tal, como una función, solamente debe tener una sola imagen en el conjunto de salida. Entonces, si se dan cuenta, PAC está vacía en el punto 1 y está completa en el punto 1 de acá correspondiente a la línea recta, que es donde llega como que vamos a poner el último punto que toca la función lineal x menos 1. Se encuentra en el punto 1 en x. Entonces, si se da cuenta, en la misma recta no tocaría ningún valor porque no lo está incluyendo. Miren que se encuentra en la misma recta de aquí. Este valor de aquí se encuentra acá, que es el valor de la lineal. Y en la parte de acá se encuentra el valor también, pero de la cuadrática, pero en este caso está vacío. O sea que en realidad no pasa por ese punto. O sea, inicia desde ahí, pero no lo toca directamente. Entonces, por esa razón sí podemos decir que se trata de una función. En el ejemplo de acá, corresponde precisamente, dice, de acuerdo con la gráfica de la función f de x, calcular los siguientes límites. Esto de aquí corresponde precisamente de acuerdo a los valores que se están dando. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí hay un límite de la función que se encuentra acá. Esta imagen se la voy a mandar de nuevo porque parece que se ve bastante borroso. Entonces, eh,
corresponde a una función, se dan cuenta que es cuadrática. Y dicen que pasa por el punto menos 5, pero no lo está tocando. Porque miren que aparece un círculo vacío. O sea que el límite va a tender ¿a quién? A menos 5, en este caso. Pero la función va a ser, como ven varias funciones dentro de un mismo plano, entonces ustedes pueden decir que es una función a trozos. Entonces, como pasa por los puntos de aquí, sin tocar esto, entonces te pueden decir, ah, no, tuvo una función cuadrática porque tiene forma de parábola, pero me dicen que tiene que ser un número que sea mayor, perdón, menor, porque saben que los negativos, entre más lejos esté del cero, son menores. Entonces, menor al valor de aquí, que sería el valor del vértice que estaremos tomando. Entonces sería el valor de este de aquí. No tocaría el 5. Miren que en la otra también corresponde a una función, ya que no está tocando desde el punto de ahí, pero corresponde más bien a una función eh, exponencial. Y la otra función de aquí corresponde más bien a una parábola, pero no pareciera que tuviese como un punto acá de inflexión. Sí, corresponde a una parábola. Pero entonces pasaría por el punto menos 1, que sería el valor de acá. Yo les envío bien esa imagen porque de verdad que no se ve muy bien. Bueno, el punto de acá serían cada una de las soluciones que se dieron. De acuerdo al punto de allá, eran las tres funciones que tenemos ahí. Tenemos tres funciones, tenemos esta y tenemos esta de acá. Corresponden a funciones. Ahora, estos de aquí corresponden a cada una de las funciones que se tuvieron. Miren que toman primero un x que es menor, que tiende a menos 5 de f de x. Miren que no toman una función como tal. Simplemente le dicen que cuando x de x tiende a menos 5 de f de x, entonces el resultado va a ser igual a 1. Que es esta parte de aquí. Miren que en realidad tocaría el valor de menos 1 en este punto de acá. Miren, menos 5 aquí, que es el valor de f de x, del límite cuando de x tiende a menos 5. Mire que ¿dónde empiezan los valores? Cuando x igual a quién, cuando y es igual a quién, a 1. Entonces, no sé si logran comprender eso ahí. Wendy, ¿estás por ahí? Ok. Bueno, miren, ustedes saben que tienen tres funciones, ¿verdad? Tienen una función que está más o menos aquí, tienen otra que parte desde acá y tienen otra que parece una parábola, pero aunque se ve un poco raro también. Entonces, a ustedes les dicen que si se dan cuenta en esta parte de aquí, ahí se tocan dos funciones, pero una hace parte de la función y la otra no hace parte de la función, sino que a partir de ahí inicia. Entonces, nosotros no nos piden directamente que encontremos la expresión del límite. Nosotros lo que nos dicen es que veamos si en realidad corresponde a un límite o de una función. Entonces, como le había comentado antes, yo puedo decir que sí se trata de una función precisamente porque aquí estoy incluyendo el valor, pero en la otra función no lo estoy incluyendo. Entonces, yo puedo decir, por esos dos puntos de ahí sí es función. Y si se dan cuenta, en el otro punto de acá, tengo este de valores de aquí. Tengo el menos 2 aquí vacío, el 2 acá vacío y también tengo acá el otro lleno, ¿verdad? O sea que no toca aquí, pero acá sí lo está tocando. Entonces, esto de aquí corresponde a una función a trozos como la que habíamos visto ahorita, con unas condiciones. ¿Por qué a trozos? Porque en realidad tenemos varias funciones en un mismo plano. Entonces, este punto de aquí, si ven el punto A, dice el límite cuando x tiende a menos 5. Miren, x valor a menos 5 sería este de acá. Cuando x tiende a menos 5, ¿cuál será la solución de esta en y? Si pueden ver, en el punto que está vacío, corresponde a qué valor? A 1, ¿verdad? Esta parte de aquí. Miren, esta es el parte vacío. ¿Y a qué valor toma? Si este es el valor, está tomando el valor de 1. O sea, cuando x tiende a menos 5, es igual a quién? A 1, de una función. No estoy diciendo que es de las dos. Estoy tomando, por ejemplo, esta de acá arriba. Y miren también que cuando x, límite, cuando x tiende a menos 5, pero por la derecha, o sea que está incluyendo los valores de eso, pero hacia allá, porque recuerden que la función, de igual forma, no se va hacia allá, sino que ese es el punto máximo que él toca, o sea, máximo que se aleja del ser. Y de ahí inicia hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, se va de esta manera acá. Entonces, eran los límites de cuando x tiende a menos 5, pero por la derecha.
Entonces, cuando toca ese valor de menos 5, si se dan cuenta qué valor toca directamente, no se va directamente hacia arriba, sino que como se encuentra en el mismo eje de X, no hay como que una subida como tal. Entonces, ¿a qué valor le corresponde si se encuentra en este valor de X? A 0, que es el mismo valor. ¿Por qué? Porque no sube el valor de X, no sube el valor hacia arriba, sino que se mantiene en el eje. O sea que si, como se mantiene en el eje, entonces está en menos 5 en X, pero 0 en Y, porque no hay un aumento, no sube. Entonces, dice entonces, como el límite cuando X tiende a menos 5 de f de X es diferente al límite cuando X tiende a menos 5 por la derecha de f de X, entonces podemos decir que el límite entre estos dos no existe. Sí es una función, pero el límite entre ellos no existe. ¿Por qué? Porque toma valores diferentes. Uno se va acercando al 1 y el otro se acercó a ¿qué número? Al 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón, son funciones como tal, pero no tienen un límite. O sea, el límite entre ellos no existe. Ahora toman otra función. Por ejemplo, el límite de f de x con la otra función es cuando x tiende a menos 1. Miren el valor de menos 1, que era el otro valor que se encontraba acá, que tenían dos interceptos de ahorita. Por ejemplo, cuando x tiende igual a menos 1 de la función de x, vamos a tomar esta función de acá, la que se encuentra vacía. Vamos a preguntarle a cualquiera de ustedes. Cuando x tiende a menos 1 de la función de acá, ¿a qué es igual el límite? Este es como el límite cuando x tiende a menos 1. Recuerden que es como el que hicimos acá. El límite cuando x tiende a menos 1, que es este valor de aquí. Y tenemos dos funciones. Vamos a comenzar primero por esto. ¿A qué es igual a y? O el límite como tal. 2. 2, exactamente. Entonces, ¿pero qué? Es el 2 precisamente y no estamos tomando, mira que están tomando, esa función de ahí dice que se puede extender, o sea, no se extiende, llegaría hasta ahí y partiría de ahí directamente. Y llegaría hasta el punto menos 5 en el x. Entonces, ¿su imagen en qué lugar va a estar? En el punto 2, ¿verdad? Ahora, si tomamos el mismo x, x cuando tiende a menos 1, pero ya el valor hacia la derecha, porque recuerde que la función parte de ahí y se va hacia el otro lado, o sea que iría hacia la derecha. ¿Qué valor tomaría entonces? En y. 1. 1, correcto. Muy bien. Entonces, si verificamos acá, cuando vemos en el ejemplo, vemos, el límite cuando x tiende a menos 1 de la primera función, me da igual a 2, se va acercando al valor de s. Pero cuando tomo el límite cuando x tiende a menos 1, ¿cómo les digo? A la derecha, perdón, de otra función, porque mire que no estamos especificando que sea la misma, simplemente que es una función, porque ya les había comentado que sí corresponde a una función, es igual a 1, como le decía su compañera acá, Jeanette. Entonces, como el límite cuando x tiende a menos 1 a la izquierda, que es prácticamente el valor que tomamos ahorita, el de la inicial, ya que partía prácticamente de ahí hacia el otro lado, es diferente al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Entonces, el límite, como no son iguales, uno tiende al 2, uno se acerca al 1, entonces no existe el límite entre ellos. Miren el último punto de acá. Tenemos el límite cuando tiende a 2 por la izquierda y por la derecha. Cuando tiende a 2, ¿qué pasa? Es el valor de x. ¿A qué valor se acerca? Si tomamos el valor de acá. Si se dan cuenta, no tenemos dos funciones. Solamente aquí tenemos como intercepción. Miren, vamos a suponer que tomamos esto de aquí. Así. ¿Cuántas funciones está tocando? Una sola, ¿verdad? Está tocando o una sola función. Entonces, si yo tomo el valor de 2 aquí, x cuando tiende a 2, ¿a qué valor se va a acercar? Que es el punto vértice aquí, en y, ¿qué valor tomo? Menos 2. Menos 2. Exactamente. Entonces, como no hay otra función, con cualquier otro punto que yo tome, va a ser siempre igual a menos 2. Siempre. ¿Por qué? Porque es el punto básico en ese punto. Si el límite, cada vez que lo tomemos igual a menos 2 por la izquierda o menos 2 por la derecha, como no hay otra función que la disipe o que la traslade hacia otro lugar, entonces el límite siempre va a ser igual a menos 2. Entonces, si yo tomo por la derecha, sería por ejemplo el 2,001 y yo tomo en la izquierda el 1,999.
Si toman esos valores así, se dan cuenta que siempre se va a ir acercando al número en y menos 2. Entonces, por esa razón, en el último punto de acá, vemos de que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda o el límite tiende a 2 por la derecha, siempre va a ser igual a menos 2. Y como en ambos casos se dirigen hacia el mismo número, entonces podemos decir que el límite cuando f de x, perdón, el límite cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a menos 2. Entonces, por esa razón, podemos afirmar de que el límite existe. Ahora, bueno, yo creo que ya no llevamos algo de tiempo ahí haciendo lo de los límites laterales. Bueno, en este punto de acá, límites de funciones indeterminadas. ¿Cuándo vemos que una función es indeterminada? Lo básico, ¿verdad? Lo que ya habíamos hablado antes. Cuando se encuentra un valor 0 en el denominador. Cada vez que tenemos en el denominador un 0, entonces hay que buscar la manera de eliminar esa indeterminación, ya sea por factorización o por racionalización o completación de cuadrado, alguna técnica algebraica para poder encontrar esa solución. Entonces, claro esa parte ahí. ¿Cuándo tenemos indeterminación? Cuando tenemos un 0 en el denominador. Perfecto. Bien. Ahora, límite de funciones racionales. Recuerden que las límites racionales son prácticamente lo que ya hablábamos ahorita, porque son las que tienen o sea, son las que poseen como tal un denominador. Entonces, si tienen un denominador, hay que nosotros verificar de que en realidad ese denominador sí sea un valor diferente a 0. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 menos 1, x a la 2 más x menos 2, nosotros aplicamos la sustitución, que era cuando yo... Recuerden que la primera tarea que vimos de límite, yo les dije que aplicaran como que las propiedades, o sea, distribuyeran el valor del límite en cada uno, revisaran, y al final ya era que sustituían los valores de ellos. Entonces, ya en los siguientes límites que vamos a aplicar, ustedes no tienen que distribuir el límite, simplemente verifique si en el denominador, cuando usted reemplaza por el valor que tiende x, le da 0. Si le da 0, factorice o realice otra técnica. Si no le da 0, usted nada más resuelva. Entonces, en el primer valor aquí tenemos x a la 2 menos 1 y abajo tenemos x a la 2 más x menos 2. Entonces, yo voy a reemplazar primero en el denominador para ver si en realidad sí hace parte, sí le da 0. Entonces digo, 1 elevado a la 2 es 1. Más 1, 2. Y le resto 2, 0. Entonces, como me dio 0 en el denominador, ¿qué hago? Busco la manera de factorizar esa expresión. ¿Por qué digo factorizar? Porque en este caso no tengo ninguna raíz que pueda como que utilizar para realizar una racionalización. Entonces, en el punto de acá yo puedo factorizar. Para eso sí les dije que es necesario que conozcan o que por lo menos, no sé, tengan a la mano esos casos de factorización que son los que más vamos a utilizar. Diferencia de cuadrados en este caso. Miren. Tenemos un binomio, todos tienen raíz cuadrada exactas y están unidos por un signo menos. Entonces eso hace parte de diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo escribo? Raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 1. Unidas uno por el signo menos y uno por el signo más. Como podemos ver aquí. Entonces escribimos lo mismo, lo de abajo se mantiene igual. Mire que x a la 2 más x menos 2, también lo podemos factorizar y decimos, esto es un trinomio. Pero sabemos que nosotros tenemos tres tipos de trinomio. Tenemos trinomio cuadrado perfecto, que es cuando el primer término y el último tienen raíz cuadrada exacta. Y el término del medio es 2 veces la multiplicación de la primera raíz por la segunda raíz. Pero vemos que no, el 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Ya vimos enseguida que no corresponde al trinomio cuadrado perfecto. Entonces, continuamos con los otros dos trinomios que nos hacen falta. Uno de ellos es cuando el trinomio tiene en el valor de x a la 2 tiene un número. Por ejemplo, puede ser como 3x a la 2 o 4x a la 2 o un quinto de x a la 2. Pero en este caso, como no posee un valor diferente a 1, o sea, podemos decir que entonces no hace parte del trinomio que es de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Por qué? Porque no tiene un valor diferente a 1. Saben que siempre que se encuentre de esa manera, va a tener eso un 1. Entonces, ese valor x corresponde a un último trinomio. ¿Cómo se resuelve ese último trinomio? Tenemos que buscar, miren la expresión de acá. Este es el trinomio que tiene. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados o restados me den 1, porque es el coeficiente de x. ¿Cuáles serían? 2 por 1, ¿verdad? Son los únicos números que multiplicados me dan 2. Los únicos, en este caso.
Entonces, si yo multiplico 2 por 1, me queda 1, pero aquí tengo que verificar son los signos. ¿Por qué? Porque me dice que multiplicándolos me tiene que dar negativo, pero cuando yo ya los sume o los reste, me tiene que dar 1 positivo. Entonces yo digo, no, voy a tomar el valor de, ya sé que los valores son 2 y 1, entonces yo digo 2 por 1, para que me quede en multiplicación un signo diferente, negativo, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Entonces digo, ahora vamos a ver a quién le coloco el más y a quién le coloco el menos. ¿A quién le coloco el más? Ya eso ya, o el menos, eso te lo define ya el término del medio. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, ya sé que uno es más y uno es menos, ya me da la multiplicación. Pero la suma o la resta es la que tengo que verificar. Entonces, si yo coloco el más en el 1 y el menos en el 2, yo digo entonces, cuando tenga más 1 menos 2, el resultado me va a dar menos 1, porque el 2 es mayor y es negativo. Pero como me tiene que dar es más 1, yo lo que hago es que le coloco entonces el signo más al número mayor para que cuando yo lo reste me quede el valor positivo. Entonces sería 2 menos 1, 1. Y serían los valores acá. Ya había dicho arriba que sería x menos 1 por x más 1. Entonces que serían iguales pero con el signo, uno con el signo menos, uno con el signo más. Y en de abajo ya logramos identificar que el que tenía que ser el positivo era el 2 y el que tenía que ser negativo era el 1. Entonces, ¿se dan cuenta que podemos realizar en el siguiente paso de aquí? Como tengo un x menos 1 arriba y un x menos 1 abajo, al ser completamente iguales, ¿qué pasa? Se cancelan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cancelamos el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador. ¿Qué me queda entonces arriba? X más 1. Y en la parte de abajo me quedaría x más 2. Si se dan cuenta, ese x menos 1 era lo que me generaba la indeterminación. ¿Por qué? Porque si yo sé que el valor de x es 1, y si yo le resto 1, ¿cuánto me va a dar? 0, ¿verdad? Y como es una multiplicación, cualquier número que multiplique 0 me va a dar 0. Entonces, ya en ese caso, ya eliminé mi indeterminación. ¿Qué quedó ahora? Entonces, como ya tengo x más 1 sobre x más 2, ya tengo el límite, que simplemente que es reemplazar el valor de x, ¿verdad? Sería 1 más 1, 2, y 1 más 2, 3. ¿Qué sería el valor del límite? 2/3. Asimismo, se resuelven cada uno de los otros. No me voy a extender ahora para poder explicarles uno con racionalización para que los revisen. Los demás se hacen de la misma manera estos ejercicios. Límite de funciones radicales. Dice, si f de x y g de x son funciones radicales y el límite cuando x tiende a f de x sobre g de x es de la forma 0 sobre 0, entonces la indeterminación se elimina racionalizando el numerador o el denominador, o ambos, y luego se simplifica la expresión resultante. Recuerde que nosotros utilizamos racionalización para suprimir o eliminar las raíces que se encuentren en el denominador siempre, pero en límites no es necesario como que solamente lo apliquemos la racionalización cuando se encuentra en el denominador. O sea, si nosotros vemos que hay raíces y cuando nosotros reemplazamos el valor nos da 0 sobre 0 o algo donde el denominador no quede 0, nosotros podemos racionalizar ya sea con el numerador o con el denominador, o con ambos dos, o con ambos en caso de que sea necesario. Entonces, miren que en este caso el denominador no tenemos ninguna raíz, pero en el numerador sí. Y tengo entonces, dicen que x tiende a 0, o sea que yo digo 0 más 2, 2, entonces me quedaría raíz de 2, menos un raíz de 2 que tengo acá me quedaría raíz de 2, ¿verdad? Y raíz de 2 menos raíz de 2, 0. Y si yo reemplazo el valor del denominador, que es el que tengo que verificar, es el primero que yo tengo que verificar. Si yo reemplazo el valor ahí, si x tiende a 0 y tengo x en el denominador, va a ser 0 también, ¿verdad? Entonces, como tengo la forma 0 sobre 0, o en caso como sea que tenga 0 en el denominador, yo que voy a aplicar en caso de que haya raíces, racionalización. Entonces, aquí es aplicar lo del conjugado. Saben que el conjugado es escribir el mismo término, pero con el signo que los une contrario. En este caso vemos que tenemos raíz de x más 2 menos raíz de 2. Ojo que esta parte de acá. Cuando yo le digo que con signo diferente, no me refiero al signo total, sino al signo que une ambos términos. En este caso, el signo que une ambos términos es el menos que se encuentra acá. O sea que este término, cuando yo haga la racionalización, es el que va a cambiar a más.
No le van a cambiar otro término y que el x más 2 que se encuentra ahí no lo van a cambiar a x menos 2. No. El único término que cambia es el que une a ambos términos.